noches. Soy Celina Rodríguez, continúo en Chihuahua, México, como parte de nuestro recorrido de los reportajes que estamos presentando a ustedes sobre Villa, héroe o villano, con motivo del aniversario número 109 del inicio de la Revolución Mexicana. Y me da muchísimo gusto presentarles a ustedes a otro investigador, historiador, autor de un libro fabuloso que se los voy a presentar en unos momentos. Él es el doctor Ernesto Visconti Elizalde, quien ha escrito un libro fabuloso. Doctor, muchísimas gracias. La gente en Chihuahua es hermosa, es muy hospitalaria. Nos encontramos en casa del doctor, quien nos ha recibido esta noche. Muy, muy gentil, doctor. Celina, es un gusto tenerlas aquí, escucharte, estar con tu auditorio ahora y bueno, ser de alguna manera de utilidad y que se informen una opinión más sobre el caudillo famoso que es Francisco Villa. Así es, bueno, me llamó mucho la atención este día, como les informé y ustedes lo vieron a través de mi página en Facebook, estuvimos presentes en la Biblioteca del Congreso del Estado de Chihuahua, en un panel muy interesante sobre los líderes dentro de la Revolución Mexicana, y uno de los exponentes fue el doctor Visconti. Ya me habían hablado de usted, doctor, varios historiadores, no, hasta eso bastante bien. El profesor Beltrán, también el doctor Osorio, varias personas nos habían mencionado de usted, así es que es un gusto haberlo conocido. Gracias, igualmente, Celina. Bueno, él escribió este libro que es El Güero, Doroteo Arango, muy interesante, son los años desconocidos de Francisco Villa. Es un trabajo de investigación que el doctor, bueno, en sus inicios, hace 20 años, empezó a escribir un libro y después ya, después de otros años más de investigación, usted decidió, si gusta, lo podemos ya poner abajo y les vamos a dar los datos más adelante, pero cómo le fue llevando a este libro El Güero, Doroteo Arango, los años desconocidos de Dorotea Arango, de Pancho Villa, y fue desde su nacimiento hasta los 28 años, ¿verdad? Estos años desconocidos. El libro es sensacional, de verdad se lo recomiendo. Hablábamos de la diversidad de Villa, sin duda uno de los personajes de la Revolución Mexicana y de la historia de México de mayor contraste. Se han escrito 5,000 libros sobre Pancho Villa, pero sobre Doroteo Arango específico, doctor, su libro es el primero. Sí, así es. Mira, yo tuve que leer muchos libros de Francisco Villa sobre Francisco Villa. Se calcula que hay escritos 5,000 libros. Yo, inclusive hasta el número me parece poco, me parece bajo. Pero yo de todos los libros que he conocido, todos o muchos de ellos mencionan a Doroteo Arango, o sea, el nombre original de Francisco Villa, y describen algunas partes de su niñez o algunas características de él sobre Doroteo Arango. Pero yo no conozco o no conocía ningún libro que se titule Doroteo Arango y que hable específicamente nada más de Doroteo Arango. Entonces, como había este vacío en la historia, yo decidí buscar y investigar para generar un libro que hablara desde antes del nacimiento de Doroteo Arango hasta que se convierte en Francisco Villa unos meses o unos años, 2 años antes de entrar al movimiento armado de la revolución, ya como revolucionario, ya como el conocido Francisco Villa. Entonces, logramos este libro a través de muchos años, no porque estuviéramos estudiando todos los días, investigando todos los días, sino porque no siendo investigadores de historia, no siendo historiógrafos, pues carecíamos de la suficiente información y me había nutrido de todos los libros que pude, pero aún así me faltaba material, hasta que un historiógrafo local hizo un libro que se llama Bandoleros y Rebeldes, donde habla de Doroteo Arango, los crímenes de Doroteo Arango, que era lo que a mí me faltaba, porque él lo sustenta con base en investigaciones, en documentos, y esto era lo que yo necesitaba para poder ofrecerle al público un libro creíble. Y al tener todas estas piezas sueltas, tuve que armar lo que se llama un rompecabezas y novelarlo, porque hay muchos datos de Villa que ya no se consigan, no es posible encontrarlos, entonces hay que fraccionar y novelar algunas partes. Claro. Y ese investigador se los presentamos a ustedes, ese joven historiador, Reyes Mendoza, que lo entrevisté esta mañana sobre su último libro. Bueno, pero regresando al libro
de usted, doctor. Se me hizo muy interesante. Eh, son una serie de datos muy interesantes, es un villa humano, pero me interesa mucho el aspecto en la página 346 en la que se refiere a los códigos de Villa, o sea, las cualidades y defectos de Villa y cómo usted llegó a interpretar por distintos hechos, por conductas de Francisco Villa, de Doroteo Arango, ese código que usted me impresionó, el código, es decir, los principios para Villa que guiaban su comportamiento. Así es. Mira, me interesa mucho porque luego el público dice, bueno, este señor está de acuerdo con Villa o está en contra de Villa. Por una situación de mala costumbre, se polarizan las opiniones y muchos están en contra de la figura de Villa, otros en favor. Entonces, quiero leer este párrafo muy pequeño que dice, vaya mi mayor repudio a la reprobable felonía criminal del taimado y terrible güero Doroteo Arango. Y vaya mi admiración y reconocimiento a Francisco Villa por su voluntad de hierro, palabra inquebrantable, genio militar, inmensa conciencia social, autonomía de los poderosos, valor decantado y su ingenuo y romántico patriotismo que lo caracterizó y que todos debíamos emular, pero sobre todo su inmenso amor al pueblo de México. Con esto quiero decir, iniciando el libro, que son dos personajes muy distintos, Doroteo Arango y Francisco Villa. Francisco Villa es el Doroteo Arango que, gracias a la influencia de intelectuales como Abraham González, como muchos otros que se acercaron a él, lo convirtieron en un líder social, cuando ya no le interesaba luchar para robar y para enriquecerse y para ser el poderoso, le interesaba luchar para darle al pueblo. No, no darle al pueblo dinero, porque eso es parte de la leyenda que le quitaba a los ricos para los pobres, eso no es cierto. Alguna vez le quitó a los ricos y le dio a los pobres, pero a los pobres que le servían para seguir haciendo sus delitos como Doroteo Arango, eso sí es cierto. Pero hablo yo ya en el sentido del líder social, del caudillo social, que quería lo mejor para México, que quería mejorar la política mexicana en el sentido de que las gentes trabajadoras, las gentes de más abajo recibieran salarios justos, recibieran servicios, los niños tuvieran derecho a la educación, en fin. Ese Villa es el que se gesta, se transforma y deja de ser Doroteo Arango el fascineroso, el ladrón, para convertirse en un líder social. Eso es lo que manifiesta este libro, el cambio que sufre Villa. Vamos a rectificar, por favor, si la luz del micrófono está prendida, la lucecita verde de aquí. Sí, perfecto, excelente, para tener muy bien nuestro sonido. Si acabas de sintonizarnos, soy Celina Rodríguez. Continuamos nuestra cobertura sobre Francisco Villa, héroe o villano. Estamos en directo, en vivo, desde la ciudad de Chihuahua. Estoy platicando con el doctor Ernesto Visconti Elizalde. Él ha publicado este libro, El Güero Doroteo Arango, que por cierto, se dice y algo que por muchos años no supimos por las fotografías blanco y negro, pero que era güero, que es decir, que tenía sus rasgos güeros porque el abuelo en sí era alemán, ¿verdad? Sí, el abuelo era del Principado de Liechtenstein, se llamaba Luis Fermán o Ferman, como quieran, muchos le dicen Fermán, otros Ferman, pero era un austriaco, era este principado que se da entre Austria y entre Alemania y algunos otros países, son tres países los que rodean este pequeño principado. Luis Fermán viene a México como inmigrante, se casa con una mexicana, compra la hacienda de Bazoco, ahí en Durango, cerca del pueblo de San Juan en Durango, y, y con él cría una familia que tiene dos hijos, uno de ellos muere pequeño y una hija. Tiene entonces tres hijos. Y el que queda vivo es Luis Fermán, que viene siendo el que será el padre, y ya era mexicano, que será el padre de Doroteo Arango en ese momento, por una relación pues que tiene con Micaela Arámbula, la madre de Doroteo, quien estaba en ese momento casada y por supuesto en un desliz que tiene con él, no fue forzada ni mucho menos, engendra a quien será después Francisco Villa y que
nace con el nombre de Doroteo, o se le bautiza con el nombre de Doroteo, y el apellido Arango, que pues no le correspondía, pero que él después, en su niñez, se da cuenta, oye, que es hijo de este señor Fermán, y lo guarda siempre, hasta que está en Canutillo, inclusive ya cuando está él armistiado, a una periodista del Excelsior le confiesa, le dice, yo no soy Villa ni soy Arámbula, soy Fermán. Y ella oye que Germán, y le dice, por favor no lo cuente. Y entonces cuando él muere, el periódico Excelsior publica que su verdadero nombre era Germán, y que de ninguna manera Fermán. Entonces creían que era español, que era de ascendencia española, no era así. Y por eso él era güero. Cuando él nace, tenía el pelo entrepelado, mechones de pelo güero y castaño claro, ojos amielados, verde amarillos, la piel muy blanca, era güero colorado, como le dicen los rancheros, este, y durante toda su vida, pues tenía la piel muy quemada, no había fotos de color, pero todas las descripciones, policíacas, inclusive donde lo buscaban, decían que era un individuo güero, de tal tamaño, con estas características, y daban sus dimensiones, siempre güero. Él de niño, más que decirle la gente Doroteo, le decían el güero. Inclusive se dice que era bien parecido, ¿verdad? En una discusión que tuvo con doña Luz Corral de Villa, seguramente fueron varias, sobre mujeres, el mismo Villa le decía, es que las mujeres me buscan, Así es, ¿no? así ¿Verdad? es. Sí, lo acusaron varias veces. Yo no tengo registrado violaciones por parte de Villa, no violaciones por parte de los hombres de Villa, porque por desgracia siempre han acostumbrado a decir, si la soldadesca cometía errores, mataba, cortaba orejas. Por ejemplo, muchas gentes dicen, a mi abuelita Villa, o me decían cuando yo era joven, a mi abuelita le cortó las orejas Villa. Y Villa nunca anduvo con una navaja cortando las orejas a nadie, ni anduvo haciendo ese tipo de crímenes que le achacaban, pero que sí cometían sus hombres. Había un coronel, Baudelio Uribe, que le decían el desorejador, que le gustaban mucho los toros, y que ahí veía él en los toros pues, que le quitaban la oreja y el rabo, según. Y él era más bien hacía, lo hacía como un acto de piedad. Cuando tomaban prisioneros, en lugar de matarlos, había veces que tomaban 100, 200 hombres prisioneros, y les daban a muchos de los militares que andaban con Villa por fusilarlos o colgarlos. Él decía, Baudelio Uribe, no, no es justo que los maten, mejor vamos señalándolos, les quitamos una oreja a cada uno y los soltamos. Y si volvemos otra vez a encontrarlos en alguna otra lucha y los detenemos, un desorejado, ese volvió a las andadas, hay que fusilarlo. Y era como Baudelio Uribe desorejó a muchísimas personas, pero Pancho Villa no desorejó a nadie. Y en fin, no tengo yo datos. Lo mismo se decía de los... Violó a muchas mujeres. Un día le recriminó doña Luz, y eso lo narra ella en sus memorias, en un libro que se llama La Mera Mera, de doña Luz Corral. Le dice, oye, dice, es que tú andas con esa mujer X, le andas rogando, le andas buscando, y dice, no, oye, güera, estás mal, yo no necesito andar buscando, y le saca un cajón ahí que le habla, mira todas estas cartas, mujeres que me hablan de todas partes de la República, ofreciéndoseme, que quieren vivir conmigo, que Que quieren querían estar tener conmigo, un hijo con él, ¿verdad? querían tener hijos conmigo. ¿Qué voy a andar necesitando andar violando a nadie, ni andar buscando a nadie, ni andar haciendo nada de eso de que me están acusando? Dice, pues si yo siento y sé que a la mujer hay que ganársela, hay que conquistarla, no violarla. Y efectivamente es como cuando dicen pues que no tomaba, no fumaba y no era violador de mujeres, ni mucho menos. Yo no le conozco ningún caso, aunque sus detractores dicen que por ahí violó una o dos mujeres. Y les decía que curiosamente la que lo acusaba de violación era una de sus esposas, era esta Rentería, doña Austraberta Rentería, como la conoció muy chiquilla, ella, yo creo enojada, molesta, alguna vez lo acusó de violación, cuando era su esposa, después era su esposa y vivió con él. Fue la única que yo conozco históricamente que lo haya acusado de un acto de ese tipo. Él nunca ni acostumbraba ni lo hizo. En fin, pero le cargaba como los muertos que le cargaban. Yo les platicaba que a mi familia
La mató Villa, según una narración de un escritor, y resulta que no fue así. Fue cuando el armisticio de Villa, el armisticio de Villa se armistió en la hacienda de Encinillas de Camargo, del municipio de Camargo, cerca del mineral La Perla Camargo, que era propiedad de mi abuelo. Y había muerto mi abuelo, y mi padre y mi tío, porque yo tuve papá abuelo, cuando yo nací mi padre ya era muy grande de edad, tenía 54 años. Por eso puedo hablar de que mi padre estuvo con Villa, nació en 1800, perdón, nació en 1915, perdón, 1895. Tenía 15 años cuando empezó la revolución. Y entonces él, como a los veintitantos años, cuando se anda armistiando Villa, él en el rancho y mi tío son testigos del armisticio, de las pláticas para el armisticio de Villa. Y sin embargo, el mismo Elías Torres se apellidaba la persona que venía de parte del presidente de la Huerta al mistiarlo. Él mismo narraba, dice, estuve en una sala de la hacienda de los Visconti, que eran italianos mexicanizados, que Villa había matado porque habían hecho resistencia en su propiedad, cosa que no era cierto, porque no se dio cuenta que mi padre y mi tío no eran del Estado Mayor de Villa, eran los propietarios de la hacienda, y sin embargo él los consideró que no había nadie de la familia. Entonces, así se hacían los chismes. Así muchas gentes mataron a muchos que mató Villa, que no fueron muertes que no hizo. En fin, esa es parte de la leyenda que se le va formando a un hombre destacado como es Villa. Muy interesante. Doctor, le voy a pedir por favor los códigos de Villa que usted ha elaborado de acuerdo con los comportamientos de Francisco Villa. Es la página 346 que me estuvo leyendo más temprano. Me encantaron porque muestran la forma, los códigos, la De manera de conducta. pensar, la conducta exacta, definen la conducta del general Francisco Villa, ¿no? De esos principios que él tenía, se me hizo muy interesante, definen mucho su Fíjate que personalidad. por muchos años que me enteraba yo y que veía de Villa, en un libro me encontraba que el autor del libro decía dos o tres virtudes de Villa o cinco, y luego decía tres o cuatro defectos graves de Francisco Villa. Así en cada libro vas encontrando eso, pero yo no encontraba ningún capítulo, ningún libro que dijera, analizara todos los defectos y todas las virtudes de Villa, más o menos por separado y más o menos claras que le quedara al público claro. Entonces yo me di a la tarea de hacerlo, y este es el único libro hasta ahorita que maneja una relación de virtud. Primero puse las virtudes de Doroteo Arango, y luego puse enlistadas hasta 50 y tantas virtudes de alguna manera explicadas. Y luego puse los defectos de Doroteo Arango. Esto fue con Doroteo Arango. Pero, ¿cuál era el código de conducta del general Villa a la hora del pleito, de la guerrilla o simplemente de la batalla? Entonces, este es Doroteo y sus códigos de conducta personal y de operación táctica. Y dice, 1. No se externan sin necesidad las opiniones. 2. No se confían los sentimientos ni las más triviales intimidades a nadie que no sea un familiar o persona de una probada confianza, y de ser posible ni a ella, y así nadie podrá manipularte. 3. Desconfiar siempre, sin demostrarlo, de la aparente sinceridad o fidelidad de otro. 4. Tu mejor amigo eres tú, por ello nunca te engañes a ti mismo. 5. Tu mayor enemigo eres tú, cuida de tus debilidades y vicios y evítalos incluso a costa del mayor esfuerzo. Villa no tomaba, Villa no fumaba, de vez en cuando tomaba una copa y de vez en cuando se fumaba un cigarro. 6. Se debe ser conservador en las expresiones, no llegando a la vulgaridad ni festejándola, sobre todo en los temas sexuales, evitando con ello romper la disciplina o la relación de respeto con otros, máxime si son tus subordinados. Curiosamente, Villa no aceptaba las leperadas, ni le gustaba que estuvieran hablando de leperadas. Él no aceptaba, y con eso los hombres tenían que ganarse su respeto, ni podían llegar por ese lado a hacer confianza con él. 7. Que no te vean dudar o que estás en extremo confundido. 8. Ser amable y granjeador con los demás, sobre todo niños, mujeres y ancianos. 9. Identifícate con las demás personas del medio en que te desenvuelvas, despertando confianza y manifestando igualdad de preocupaciones, sufrimientos y anhelos. 10. La palabra se cumple y en ello va la vida. La palabra a un compadre, a un compinche o a un amigo se honra,
jamás se traiciona. 11. Demuestra interés en los problemas de tus hombres. 12. Emplea recursos, tiempo y esfuerzo en ayudarlos. 13. Intenta una relación de acercamiento con tus hombres sin romper el límite del respeto mutuo. 14. Exige a los subordinados una estricta disciplina a costa de su vida de no acatarla. 15. Estimula con tu amistad y confianza a tus oficiales al mando. 16. Sé firme al emitir los criterios y las órdenes. 17. No permitir la oposición autoritaria de un subordinado. 18. Observar con atención las conductas y expresiones de todos, tanto para prevenirse en defensa como para servirse de ellos. No sé si quieras que continúe con todos. Yo Son creo que muchos. son muchos, pero en Sí, fin, llegamos pero se me hizo muy a 50 y interesante, tantas, sí. se me hizo muy interesante porque definen a un Villa que jamás lo hubiéramos pensado. O sea, se ha creado una figura de Villa también, una figura muy de Hollywood, ¿verdad? Que ha sido Sí. difundida en películas, pero este es un código con una ética admirable y Claro. con consejos. Estas sí te Sí, las voy a leer. a ver. 40. No se duerme uno en el lugar donde lo vieron acostarse. Él se acostaba en un lado y nomás oscurecía o se descuidaban, se levantaba y se acostaba aparte. El temor de ser asesinado. Por no ser asesinado. 41. Si duerme en una casa, que sea una que cuente con ventanas y patio para poder huir de ella si llega a requerirse. 42. Si se está en una habitación, no dar la espalda a las puertas y ventanas. La ubicación en las esquinas de frente a las puertas y ventanas es estratégica. 43. A la hora de comer, cambiar de plato con el anfitrión o hacer que lo cambien con cualquier otro o con quien te ofrezca el plato. 44. Lo mismo al beber, buscar que el que te lo ofrece beba primero de aquella copa o vaso. 45. Se debe mantener constante movilidad geográfica para que no se le pueda ubicar, salve por sus amigos de mucha confianza. 46. Uno debe aparecer donde menos se le espera. 47. La patria y los intereses patrios se defienden con la vida, y así sucesivamente. No, pues muy interesante, doctor. Quiero repetirte si acabas de sintonizarnos. Este es un libro que ha escrito, aquí está, es el doctor Ernesto, aquí es Visconti, sí, el apellido es italiano, Ernesto Jesús Visconti Elizalde. Este libro que ha escrito sobre el güero Doroteo Arango, que son los años desconocidos de Doroteo Arango, que muestran aspectos sumamente humanos de él, que nos habla de que su abuelo era alemán, en fin, un libro fabuloso, doctor. ¿Cómo podemos hacer? Yo tengo la fortuna que me lo ha dado, que me lo ha dedicado, es un gran honor, doctor. ¿Cómo la gente más adelante podrá obtener este libro de recién publicación suya? Mira, yo intento ponerlo en Amazon. Apenas mandé a hacer una segunda edición porque la edición ya se agotó, me quedan 20 libros y en estos días recibo los demás. Mandé a hacer otra edición de 1000 libros. Pero se están vendiendo aquí en Chihuahua, en la librería de la prensa y en otra librería que se llama La Bodega del Libro. Y además se están vendiendo en la oficina de un hijo mío, en la calle Cedro 1307. En caso de que desearan que se los enviara con un costo, por supuesto, adicional de envío, con mucho gusto lo podemos hacer. Yo les voy a dar el teléfono a donde pueden llamarme. Claro, o pueden contactarme a mí, con todo gusto, contactarlos a ustedes. Ustedes saben mis datos, tengo mi programa de radio, asimismo en la 1370 AM La Caliente, martes y jueves de 4 a 5. Ustedes conocen también otra forma de comunicarse conmigo a través de mi página de Facebook, que es Celina Rodríguez, @Radio Celina. Me pueden ubicar asimismo en Instagram, Celina Rodríguez 3949. Pueden enviarme un email a celirodríguez@aol.com. Con todo gusto servir de lazo de unión para ustedes. De todas maneras, me interesa, independientemente que me vas a hacer ese apoyo, está el teléfono es 044-614, que es el área de aquí de Chihuahua, y el teléfono es el 198-3941. 198-3941 es teléfono celular, es de mi esposa, por cierto que yo no lo manejo, pero aquí se puede atender alguna solicitud para el libro y le haremos con mucho gusto llegar a alguien que lo requiera
en donde se encuentre. Pues si no tiene inconveniente, en otra publicación en mi página de Facebook, a través de Celina Rodríguez, Radio Celina, si usted me permite, pongo el teléfono, ya tengo fotografías del libro para aquellas personas que estén interesadas de veras en este libro, El Güero Doroteo Arango, Los años desconocidos de Francisco Villa, que ha escrito el doctor Visconti, que por cierto me habían hablado ya maravillas de usted, qué gusto conocerlo, doctor, con todo gusto para que pues se pueda obtener este libro, lo puedan obtener, lo puedan leer, lo puedan disfrutar y el doctor se los mandaría a ustedes. Doctor, ¿qué quiere decir usted para cerrar la entrevista? ¿Cómo, para usted, cómo ve la figura del general Francisco Villa después de todas estas investigaciones que usted hizo? ¿Cómo cambió su concepto? Sí, la idea precisamente era esa. Siempre se hablan maravillas de Villa y se hablan atrocidades de Villa. Villa nunca pudo superar el Doroteo Arango que llevaba adentro, era su ase, su raigambre. Y además, Villa era emotivo y si tú quieres hasta pudiera ser, hasta considerarse bipolar porque así como era afectuoso y lloraba y llegaba hasta enternecerse hasta las lágrimas, también su furia era enorme. Cuando llegaba a algo a molestarlo, llegaba a matar. Mataba con odio, con ferocidad. Te decía yo hace poco que la relación que tuvo con mi papá y cuando yo le hablaba con él me dijo, mira hijo, yo lo conocí por el lado bueno siempre, afortunadamente, yo lo conocí como una magnífica persona, tuvo muchas deferencias conmigo, porque llegaba a alojarse ahí en el rancho con su gente. Dice, yo nunca lo conocí, pero por la mala ha de haber sido una fiera, dice, yo no lo, afortunadamente yo eso no lo conocí. Entonces, poder aquilatar y ver a Villa como el hombre, con los defectos que tuvo de formación, porque él se formó robando, matando, fue pistolero, fue gatillero, fue ladrón, no solamente de vacas, sino asaltante, asaltacaminos, este, eh, llegó a degollar gente robándola, en fin, hay una serie de factores que no podemos ocultar. La historia de Villa muchas veces, los que son villistas, los que aman la figura de Villa, no quieren hablar las cosas feas de Villa. Y los que son sus enemigos nada más quieren hablar las cosas feas de Villa. Y Villa era un hombre, había que equilibrar lo bueno y lo malo. Y afortunadamente logró dejar lo más negativo, lo dejó allá en esa infancia, en esa juventud que tuvo tan azarosa, para convertirse en un líder social que le deja mucho a México y le deja mucho a las juventudes. Ya quisiéramos que ese hombre, que como ese hombre tuviéramos muchos jóvenes, me refiero el positivo, el Villa luchador de su patria, el que luchaba por su patria, por mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Ese Villa es el que nos interesa. Y es el Villa que cuando lo asesinan, él ya estaba pensando en formar una cuenca lechera en Canutillo, en hacer grandes cosas positivas en Canutillo. Y de ninguna manera enriquecerse, ya no le interesaba ni el dinero ni la posición. Él siempre dijo, yo no quiero ser político porque yo no tengo educación y yo no sé lidiar, como dijo Zapata también, yo no sé lidiar con la política. Entonces, que la política la hagan los que saben, los que estudiaron. Pero, pero constituía un peligro muy enorme para Obregón y para Calles, sobre todo, que era el que estaba en ese momento, constituía un grave peligro la figura de Villa y manda a matar en muchas partes de la nación a muchos generales importantes que le podían causar problemas futuros, y entre ellos a Francisco Villa en Chihuahua. Y fue como nos toca que este elemento que tanto contribuyó a la revolución y a la mejora de las circunstancias constitucionales se haya perdido. Y en fin, si lo podemos aquilatar bien, pues fue un hombre de su tiempo. Nada más eso pudiéramos decir, y eso mismo dijo doña Luz Corral. Dijo, de Villa yo lo único que puedo decir es que fue un hombre de su tiempo. Cumplió cuando era revolucionario, cuando estaba al mando de 40 y tantos mil hombres, no podía ser un dechado de virtudes ni podía ser una mansa paloma. Tenía que ser un hombre más
fuerte o con un carácter muy fuerte y además ser sumamente malicioso para poder manejar ese número de hombres y dominarlos. Porque había gente desde asesinos hasta de todo. No De eran todo. blancas palomas. No, no, no. Qué barbaridad. Bueno, voy a enseñarte nuevamente. El libro es el doctor Ernesto Visconti Elizalde, El Güero, Doroteo Arango, Los Años Desconocidos de Pancho Villa. En fin, Francisco Villa sí es muy interesante el libro, mucho que hablar. Doctor, ya me he despedido, luego me dicen, ¿cómo tardas en despedirte? Es que hay tantos, No, tantos no nos acabamos, aspectos, no. ¿no? Qué Los temas que barbaridad. trae el libro. La teoría de, bueno, su concepto, cómo manejaba la formación de su ejército cuando iban viajando de un punto a otro, la teoría basada son los lobos, ¿verdad? Sí. Que va El lobo alfa. el Él, lobo él- él- alfa. él acostumbraba Sí, sí, sí. viajar atrás y mandar su columna por delante cuando andaba en la guerrilla. Ujú. Y entonces muchos dicen, es que era un cobarde porque iba a mero atrás. No, la táctica, esto ahora los zoólogos lo conocen como el código lobo. Los lobos mandan primero a los enfermos por delante porque si los dejan atrás se les quedan atrás. Claro, claro. Entonces, para llevar el paso, mandan a los lobos más débiles por delante. Enseguida ponen 5 lobos, 4 o 5 lobos fuertes, los más fuertes. Enseguida entran las hembras con los cachorros, si es que hay cachorros en ese momento. Y atrás otros 5 lobos fuertes. Y despegado del grupo, 15, 20 metros o más, el lobo alfa. El lobo alfa Claro. va atrás viendo la columna, perdón. Sí. Y decía Villa, yo voy atrás porque si alguno de estos se me sale, lo mato, lo alcanzo y lo mato porque no se me pueden salir. Era ese código lobo, ya lo conocía él, ya lo manejaba No, él. un gran estratega. En fin, doctor, nos pasamos toda la noche aquí conversando. Muchísimas No, gracias, gracias, Elina, doctor gracias por darme la oportunidad de estar con tu auditorio y mandarles un afectuoso saludo a todos ellos. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Visconti Elizalde, El Güero, Doroteo Arango, Los Años Desconocidos de Francisco Villa. Y si me permite, doctor, antes de terminar, yo quiero agradecer estos viajes que realizo desde el área de la Bahía, desde San José, en esta ocasión a Chihuahua, México, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana número 109. Realizo también otros reportajes con motivo de la independencia de México. Acabo de regresar de Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia nacional, el 5 de mayo en Puebla. Todos estos viajes no serían posibles para mí como periodista independiente que trato de verdad de llevarles contenidos que nos formen, que nos eduquen, que arraiguen en nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, no serían posibles, doctor, sin el apoyo que tengo de patrocinadores a quienes quiero mencionar. Adelante. Gracias, es Joyería del Sol, a don Luis Caro de Tamal Factory, doña Claudia López, Legal Mex, Steve, que nos apoya siempre muchísimo, Steve Robles, Amistad Dental Office, la doctora Francisca Mojica, Calderón Tires, con don Chon, como le decimos de cariño al señor Calderón, de Calderón Tires, Fastax, Cristian Monjares, un empresario muy joven, Argumedo Garzón, la firma de abogados en inmigración, Carstar España San José, don Miguel Españas y Universum Tours, Susi López. Gracias al apoyo que ellos me brindan, yo puedo traer estos contenidos a usted. Pues ahora sí nos despedimos. Latinos todos. Empresarios No, latinos. no escuché de ¿No? empresarios ingleses o norteamericanos. Bueno, y en otras ocasiones hemos tenido también el apoyo, por ejemplo, de Monterrey Bay Aquarium, de otros empresarios, inclusive estadounidenses. Son empresarios conscientes de la importancia de reeducarnos en nuestra historia. Yo digo que tuvimos maestros de historia muy aburridos que no nos, de verdad, Sí, porque pero de son dar a conocer las raíces de los claro, mexicanos y de los sí, latinos en general. Estas son nuestras raíces. Hay que y conocerlas. más que nunca, como vamos a estar orgullosos si no conocemos nuestra historia y nuestra tradición, muy importante tener la cabeza en alto en los Estados Unidos en estos tiempos de tanto reto para la comunidad inmigrante. Doctor, ahora sí nos despedimos de a de veras. Gracias, Celina. Fue un honor estar contigo. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Recuerda, dale like a esta página, comparte esto. Yo digo que es una historia, de una forma de aprender la historia de una manera más humana. En fin, estamos aquí para servirte. Celina Rodríguez, @ Radio Celina, también a través de Instagram 3949,
en mi canal de YouTube vas a poder ver a partir de mañana esta entrevista, compártela, vuélvela a ver para ver los aspectos humanos del general Francisco Villa. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Gracias a ti noches. por haberme escuchado.